Mi saludo a todos los que escuchan a Voces Latinas. Este es su programa Venezuela Viva, este 30 de junio 2022. Les habla Nino Paglicia, quien les desea un feliz día a toda la comunidad latinoamericana. El pasado 24 de junio fue una fecha histórica para los venezolanos, el aniversario 201 de la Batalla de Carabobo de 1821. La Batalla de Carabobo selló nuestra independencia y nuestra identidad como nación, cuando Simón Bolívar venció las tropas realistas bajo el mando del mariscal de campo Miguel de la Torre. Habiendo liberado a la Nueva Granada con la extraordinaria batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, Bolívar se propuso entonces liberar a su tierra natal. Ya vencido el armisticio firmado con los realistas en noviembre de 1820, Bolívar aprovechó esos meses para organizar el ejército más grande que hasta la fecha había logrado formar y culminó sus esfuerzos en los llanos de Carabobo. La autora María Engracia Páez, en su ensayo histórico en ocasión del bicentenario de la Batalla de Carabobo el año pasado, pregunta: ¿de qué nos sirve recordar estos laureles ganados con sangre hace tanto tiempo atrás? Ella misma ofrece una respuesta en las palabras del historiador Briceño Guerrero, quien dijo: vemos la historia como autorreveladora en que el mirador y lo mirado son el mismo. Los ancestros y los herederos están en nosotros ahora. Carabobo es un símbolo de la identidad venezolana y estos símbolos son esenciales para resistir, para avanzar, para realizar de manera autóctona el futuro de la nación, porque la identidad nacional es una autoafirmación y necesita una reivindicación constante. Carabobo guarda profundas lecciones para nuestro presente y un presagio de triunfo, lecciones de unidad, estrategia, integración y de solidaridad. Estas breves palabras efusivas del diputado Jorge Luis Chorines, de la Comisión de Educación, Salud, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, pronunciadas el pasado 24 de junio, reflejan precisamente esa presencia de un pasado que vive aún hoy en día. Escuchemos. 24 de junio 1821. Se dice fácil. Han transcurrido 201 años hoy. Pero si lo vemos también en esa manera fría en números, y en conmemoración no decimos nada. Por ello hay que decir, es el bolivarianismo, es el chavismo, es el siglo XXI, es el hoy, el que está planteado. Bolívar, Zamora, Chávez, Maduro hoy. Allí nosotros vamos con la bandera de Miranda, de Sucre, de Bolívar, con la bandera de nuestros libertadores de esa fecha, del 24 de junio de 1821. Hoy, 201 años después, decir: ¡viva la patria! ¡Nosotros venceremos! Bolivariano, latinoamericano. Agradecemos al comunicador Alcides Martínez, miembro fundador del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, por este podcast desde la Asamblea Nacional de Venezuela. Pero hoy todavía tenemos que ganar otras batallas de Carabobo para la construcción de una patria grande latinoamericana, soberana e independiente. Se ha logrado mucho sin duda en lo que va de este siglo. Cuando miramos a un reciente mapa político de América Latina, vemos a la mayoría de naciones encaminadas con determinación en su propio proceso independentista, basado en la voluntad de sus pueblos.
Colombia es la nación que recientemente ha manifestado su deseo de unirse a este proceso después de unos largos 200 años de rechazo de su propia historia bolivariana. Ya hablamos de eso en el programa anterior. Otros países todavía luchan, como Guatemala, Ecuador, Brasil, Paraguay y Uruguay, entre otros. Pero mientras Brasil se acerca a unas elecciones democráticas que prevé a Ignacio Lula como ganador progresista, Ecuador se encuentra en una lucha interna de resistencia contra un gobierno no popular. El 23 de junio se cumplió el día 12 del paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador y al que se han sumado otros grupos sociales. Hasta el momento se han reportado 5 muertos como consecuencia de la violenta represión de las protestas por parte de las fuerzas de seguridad. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo en un mensaje a la nación el viernes 24 de junio que hay un intento de desestabilizar nuestra democracia. Por otra parte, la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad ha publicado la siguiente declaración que voy a leer a continuación. El pueblo ecuatoriano, con el movimiento indígena y campesino al frente, ha tomado las calles para expresar su resistencia a los adversos impactos de las políticas neoliberales extremas aplicadas por el gobierno del banquero Guillermo Lasso. La movilización pacífica de alcance nacional demanda al gobierno una respuesta a aspectos críticos que afectan al pueblo en su cotidiano, tales como el impulso al empleo y derechos laborales, una moratoria, renegociación de deudas personales y familiares, precios justos para la producción campesina, control de precios básicos y de la especulación, precios de los combustibles, respeto a los derechos colectivos, no privatización de sectores estratégicos y patrimonio público, presupuesto para la salud, límites a la extracción minera y petrolera y educación política efectiva de seguridad y protección. El gobierno ha respondido con una agresiva intervención de la policía, el ejército y con la declaratoria de un estado de excepción en varias provincias, que ha traído como resultado 5 personas muertas, más de un centenar de heridos y otras violaciones de los derechos humanos y constitucionales. Es más, ante la perseverancia de la movilización popular, ha amenazado con una represión aún mayor y con el uso de municiones letales. Esto, en el contexto de un estado de excepción, prohíbe los más básicos derechos constitucionales como el derecho a reunión, asociación, libre tránsito e incluso libre expresión. La red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad expresa su apoyo al pueblo ecuatoriano, su agenda de reivindicaciones básicas y su derecho constitucional a la resistencia. A la vez, urge al gobierno del presidente Guillermo Lasso a derogar el estado de excepción, desmilitarizar el país y restablecer la institucionalidad democrática, respetar los derechos humanos y políticos de la ciudadanía, así como a cesar las acciones intimidatorias, racistas y discriminatorias contrarias a la Constitución ecuatoriana. Analizar y dar una pronta respuesta a la agenda de 10 puntos expuestas por las organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, estudiantes y otros,
que comprende aspectos esenciales para la vida de la ciudadanía, que se enmarcan en la línea de los derechos básicos. El señor Lasso y su gobierno debe afincar sus acciones en el marco constitucional y respetar las iniciativas que se expresan en las otras funciones del Estado, como es el caso de la Asamblea Nacional, donde se están planteando propuestas para encontrar una salida a la grave conmoción interna que se vive en el país, que incluye salidas para resolver la situación con votos y no con balas. La red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad reitera su solidaridad con el pueblo ecuatoriano, con los pueblos y nacionalidades indígenas, con los movimientos populares, campesinos, juveniles y de mujeres, con su esperanza de superar en breve toda forma de autoritarismo y retomar por vía constitucional la gestión de su destino. Fin de la declaración. Pero echando una mirada a la Venezuela bolivariana de nuevo, tenemos que mencionar la exitosa gira internacional del presidente Nicolás Maduro por 6 países del Medio Oriente, África del Norte y Eurasia: Turquía, Argelia, Irán, Kuwait, Qatar y Azerbaiyán. En todos, Nicolás Maduro ha estrechado lazos de amistad, solidaridad y cooperación económica. Él informó que se han logrado acuerdos importantes en materia de inversión en petróleo, gas, agricultura, alimentos, turismo, transporte aéreo, así como en el campo de la ciencia y la tecnología. Pero tal vez el mejor ejemplo es el pacto que Maduro firmó con el presidente iraní Ebrahim Raisi en Teherán el 11 de junio. Los gobiernos de Venezuela e Irán lo describieron como un acuerdo de asociación y un acuerdo de cooperación. El histórico acuerdo de cooperación de 20 años que cubre energía, tecnología y comercio compromete a integrar más estrechamente las economías de los países, pero también incluye un compromiso de solidaridad política en la lucha antiimperialista conjunta por un mundo mejor de respeto y paz internacional sin hegemonías. El ayatolá de Irán, Ali Khamenei, dijo: Irán y Venezuela tienen lazos más estrechos entre sí que cualquier otro país. La República Islámica de Irán ha demostrado que cuando surgen peligros para sus amigos, Irán se arriesga y ayuda a sus amigos. Maduro anunció que a partir de julio habrá vuelos regulares entre Caracas y Teherán. Agregó que se entregó a Venezuela un gran buque petrolero construido por la empresa iraní Sadra. El buque tiene una capacidad de 800.000 barriles. Todos sabemos que Irán ha ayudado a Venezuela a eludir las sanciones ilegales de Estados Unidos, rompiendo el bloqueo que Washington ha impuesto a Venezuela, que dificulta la exportación de petróleo y la importación del petróleo más liviano y los diluyentes que necesita Caracas para procesar su crudo pesado. Esta ha sido la razón principal por la que los Estados Unidos ha secuestrado al diplomático venezolano Alex Saab, quien ha sido instrumental en negociar con Irán para importar también alimentos y medicinas necesarias para los venezolanos. Alex Saab ha sido privado de su libertad por más de 2 años. Para concluir este programa, ahora escucharemos la segunda parte del discurso que el representante venezolano ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada,
dio a la Asamblea Nacional de Venezuela el pasado 26 de mayo. En la primera parte, Moncada analizó el libro de John Bolton, quien fue asesor de seguridad nacional de Donald Trump. En esta segunda parte, Moncada nos habla de Jordan Goudreau. Recordemos que Jordan Goudreau fue el mercenario responsable de la incursión armada en Venezuela en el atentado del asesinato del presidente Nicolás Maduro en mayo de 2020, que él había contratado con Juan Guaidó por $213 millones. Guaidó lo niega, pero Moncada nos habla de la demanda ante un tribunal de la Florida de parte de Jordan Goudreau por incumplimiento de contrato firmado por Juan Guaidó. Escuchemos de nuevo a Samuel Moncada. Paso con Bolton al segundo punto, y es Goudreau, el documento de Goudreau. ¿Y por qué escojo Goudreau? Porque increíblemente Goudreau en su demanda hace una demanda formal, bajo juramento, en un tribunal de Florida, diciendo todo lo que digo, juro que es verdad, y porque quiero que esta gente me pague $30 millones por daño y perjuicio. Y Goudreau cuenta que si Bolton cuenta hasta el 30 de abril del año 19, Goudreau arranca en mayo del 2019. Increíblemente, fracasa el golpe del 30 de abril y ya en mayo está esta misma gente buscando compañías extranjeras que ahora que firmen un contrato de asesinato del presidente Maduro, de la dirigencia nacional, y como digo, lean bien el contrato de las dirigencias regionales y locales, porque era un contrato por 497 días. ¿Qué dice Goudreau? Goudreau dice, ya en mayo del 19 yo me estaba reuniendo con los agentes de la oposición venezolana o del gobierno legítimo, como dice él, y estábamos discutiendo las condiciones. Él nombra, muy importante que Goudreau siempre dice, yo siempre, y estoy convencido y lo juro aquí, el gobierno de Estados Unidos estaba detrás de este proyecto. Ellos sabían, ellos me apoyaron. El gobierno de Colombia estaba detrás de este proyecto. Ellos sabían, ellos me apoyaron. Eso no era yo como un loquito solo con 2 gatos, nunca fue así. Yo tenía el apoyo de todos ellos. Y el contrato era un contrato de asesinato en masa. Ustedes ya lo conocen los detalles grandes, $212 millones, $50 millones en el primer pago, y iba a durar 497 días, iba a pagar con barriles de petróleo. Y decía una de las cláusulas, por cierto, que se aplicó, si fracasa, el presidente Guaidó va a negar cualquier contacto con esta operación. Y si triunfa, todos vamos a tener el crédito por nuestra victoria. Goudreau da detalles interesantes. Él nombra a representantes de Estados Unidos, que dice, son mi contacto con el gobierno de Estados Unidos. Keith Schiller, que era el jefe de seguridad personal del presidente Trump por 20 años, no un hombre nombrado por el gobierno, el amigo personal de Trump por 20 años, que lo viene cuidando desde que era empresario, casi que su papá se lo puso ahí para que lo cuidara. Keith Schiller tenía una empresa, tenía contactos con el presidente Trump y dijo, yo voy a ser quien te busque las licencias para que tú puedas comprar las armas y te voy a hacer todos los contactos. Rowan Kraft, una cosa impresionante, parece un cuento, millonario, heredero de la familia famosa esta de que fabrica los quesos Kraft, esos quesos Filadelfia, esos quesos crema. Bueno, el millonario heredero de esa familia, de ese negocio, aventurero, iba a invertir para ganarse los $200 millones y contratos exclusivos, porque eso lo dice, contratos exclusivos con el gobierno, con nuestra compañía, en toda la etapa posterior del gobierno que se iba a instalar. Luego cita directamente al director de política de la oficina del vicepresidente Mike Pence, un señor llamado Drew Horn. Él dice, ese señor era mi contacto, me reuní 4 o 5 veces con él en Washington y me dijo, te voy a conseguir la licencia para que consiga las armas. El vicepresidente Pence está de acuerdo. Y luego cita a otro Jason Beasley, de la oficina de veteranos, amigo también de este grupo de Mike Pence, que también estaba participando. Lo interesante es que esto es Goudreau, pero conseguimos en el libro de Esper una ratificación de todo lo que viene diciendo, cuando Esper cuenta en la reunión del 5 de febrero del 2020, cómo venían discutiendo distintos modos de atacar a Venezuela,
y se lo vamos a contar con más detalles, pero salió en medio de la conversación alguien, estaba Guaidó, Julio Borges y Carlos Vecchio, y uno que no era Guaidó, dice él, no señala quién, dijo literalmente: no te preocupes que tenemos un plan abajo en Florida, que está en preparación, está casi listo. Es una de las maneras en las que vamos a actuar contra el presidente Maduro. Y Mauricio Claver Carone, que era el jefe del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, que estaba presente en esa reunión donde estaban todos los ministros, el presidente Trump, sonrió y asintió diciendo: eso está bajo control. El propio Esper dice en su libro que esa es la confirmación que lo que luego ocurrió meses después en Venezuela, en mayo del 2020, era lo que esta gente estaba hablando, porque este contrato fue firmado en octubre del 2019. Digo, en mayo se empezó a discutir y en octubre del 2019 se firmó, aparece la firma del señor Guaidó en ese contrato, literalmente. Luego Guaidó dice ahora que es una maniobra del presidente Maduro, que toda esa operación fue planeada por Maduro para engañar al mundo, que no tiene nada que ver con eso, que fue Maduro. Incluso hay una señora que está presa en Colombia que participó en los campos de entrenamiento, una venezolana, participó en campos de entrenamiento, viajó con el señor Goudreau varias veces en un avión privado de Miami a Colombia, conoce todos los detalles. Y ella dice siempre: yo estuve en contacto permanente con la inteligencia colombiana, siempre les dije, me dijeran que cambiaran los teléfonos, que no hablara por aquí. Esa señora hoy está presa en Colombia, acusada de ser agente de Maduro. Es increíble cómo traicionan a su propia gente. Los usan, los destrozan, los destruyen y los traicionan. El señor Goudreau, en esa misma demanda, cita al general Eliezer Camacho Jiménez, comandante de policía del departamento del Valle de Aburrá, del distrito metropolitano del departamento del Valle de Aburrá. Ese comandante, Eliezer Camacho Jiménez, que se reunió con él varias veces en persona, le ofreció el aeropuerto para movilizarse, campo de entrenamiento para los mercenarios y paso a Venezuela privilegiado al momento del ataque. También se les propuso que hicieran un grupo armado para combatir al ELN dentro de Colombia, pero eso era un negocio secundario. El primer negocio era el ataque a Venezuela. Esta gente, como quiero que quede claro, que el gobierno de Colombia, el gobierno de Estados Unidos sabían todo, protegieron, siempre estuvieron presentes, inteligencia, operaciones. Esper se cuida la espalda en el libro diciendo: yo no sabía. Le pregunté a la directora de la CIA: ¿tú sabes de lo que están hablando? Y dijo: no, yo no sé, pero voy a averiguar. Detalle interesante es que noticias de prensa, investigaciones que se hicieron después, que por cierto el Goudreau hoy está haciendo una película sobre todo lo que pasó, ahí le va a sacar el dinero. Él dice que a mí la CIA me llamó en Jamaica y me dijo: ¿qué estás haciendo tú? Y yo le conté, y la CIA sabía exactamente todos los planes. Y la DEA en Colombia también sabía. La DEA era participante esencial de todo esto. Lo que quiero decir es que yo sí. ¿Y Goudreau dónde está hoy? Está viviendo normalmente en Estados Unidos. No está escondido, no está perseguido. Está más bien él demandando, ejerciendo su derecho a una compensación. Y protegido por el gobierno de Estados Unidos, uno de los principales asesinos del gobierno de Estados Unidos contra nuestro pueblo. Y ese señor está ahí hablando. El señor Goudreau, Jordan Goudreau, cita del lado venezolano sus contactos. Juan Guaidó, Leopoldo López, se reunió con él 2 veces por vía Zoom. Impresionante, Leopoldo López estaba el 30 de abril tumbando el gobierno. Salió y se escondió en una embajada, ¿verdad? 30 de abril. Y el 5 de mayo ya estaba hablando por Zoom con Guaidó, con Jordan Goudreau, planificando. Los pocos días desde la embajada de España, donde estaba escondido. Porque Leopoldo López duró varios meses luego en Venezuela, en la embajada de España. Desde la embajada de España estaba planificando el asesinato de nuestro presidente con unos mercenarios extranjeros. Goudreau también cuenta, te digo los nombres: Juan Guaidó, Leopoldo López, Carlos Vecchio, Lester Toledo, Jorge Betancourt, Sergio Vergara, a quien Juan Guaidó le firmó un nombramiento como representante especial para todas las operaciones en el exterior, y JJ Rendón, quien le firmó un pagaré de $1.500.000 que nunca lo pagó, y por eso es que lo demanda por estafador. La demanda es por estafa, no es por asesinato ni gran crimen. El problema es el dinero, como siempre acá, ¿no?
Ya digo otra vez, 212 millones de dólares, 50 millones el primer pago, se pagaba con barriles de petróleo. La jurisdicción era en Florida. Si había alguna dificultad, eran las leyes de Estados Unidos las que valían, no las leyes de Venezuela. Es decir, este acto criminal firmado como nunca antes hemos visto un contrato formalizado para asesinar al presidente y a miles de venezolanos con extranjeros. Eso lo firmó este grupo de venezolanos. Y si creen que era falso, que es mentira, lo que pasó en Haití es el mismo modelo. Se firmó con un contrato con empresas en Miami, con mercenarios colombianos, con financistas norteamericanos, y ahí sí tuvo éxito. Vean la gravedad de lo que estoy diciendo, esto no es fantasía, ya ocurrió. Y esta gente está libre, y el gobierno de Colombia los protege. El gobierno de Colombia, yo creo, en caballeros honorables. Los mercenarios colombianos que están en Haití y ahora algunos en Estados Unidos presos. Todo por hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.